¿Qué tal, Leticia? Buenos días, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, muy buenos días, Manu. Bueno, pues arrancamos esta trastienda donde analizamos, repasamos las principales noticias económicas de la semana. Y esta semana, Leticia, se ha hablado mucho, sobre todo, de empresas. Sí, además de empresas estratégicas, que es en las que nos vamos a fijar hoy y que son una de las grandes preocupaciones del gobierno de Pedro Sánchez, también para los inversores, ya que con la excusa de que hay que proteger los intereses de los españoles, pues ¿qué hace el Ejecutivo? Paralizar operaciones o las contrarresta, como ha ocurrido con Telefónica y la entrada de la Saudí STC en su capital. Bueno, de Arabia Saudí a los Emiratos Árabes, donde una de sus principales compañías energéticas, que se llama TAQA, ha confirmado, tras muchos rumores durante toda la semana en la prensa española, que sí, que está hablando con los principales accionistas de la energética Naturgy para explorar la vía de la OPA por el 100% del capital. ¿Cómo accedería? Pues no a través del principal accionista, Criteria Caixa, al menos que sepamos de momento, porque veremos en qué acaba toda esta historia. Recordemos que Criteria Caixa tiene el 27% de las acciones, sino que se está hablando de que accedería esta empresa de los Emiratos a través de las acciones que venderían otros dos fondos, CVC y GIP, que poseen el 40% entre ambos y que una vez ha concluido su ciclo inversión, pues han dicho en varias ocasiones que no quieren seguir en Naturgy, que quieren vender. Bueno, esto, insisto, según diversas informaciones y que además le viene de perlas a la gasista española porque hay una cierta ingobernabilidad en el consejo de la compañía y que se podría acabar con la salida de estos dos fondos. Si se cierra la operación de adquisición de estas participaciones de CVC y GIP, TAQA se haría con el 41,3% del capital de la gasista. Todavía, incluso, también se está llegando a pensar en que podría llegar a algún tipo de acuerdo Criteria con TAQA para que ese 40% sea de ambos. Es decir, que la OPA se pudiera presentar conjuntamente. Es verdad que todavía, bueno, pues hay mucha información en el aire, pero es uno de los temas más importantes de la semana. ¿Y qué sabemos de esta empresa emiratí que quiere entrar en la gasista? Sabemos que es una empresa pública asociada a la monarquía de Abu Dhabi, a la que le interesan mucho las energías renovables o todo lo que tiene que ver con la transición energética. De hecho, el máximo responsable de las inversiones del país, el sultán Al Jaber, es el que ha elegido a esta empresa, TAQA, como la más adecuada para estudiar la entrada. Les interesa la energía fotovoltaica de Naturgy, pero también el gas en ese momento de transición, en la descarbonización, y también la nuclear. Podría haber elegido entre otras compañías de Abu Dhabi, Alterra, pero está más bien centrada en el cambio climático, o Masdar, que está centrada en las renovables. Así que han elegido TAQA para ampliar ese espectro de gas, nuclear y fotovoltaica. Lo mejor de todo, o lo peor de todo, es que fuentes conocedoras de esas conversaciones, como se ha publicado en Libre Mercado esta misma semana, aseguran que todo este ruido, antes de la confirmación de TAQA, en esa carta que envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podría obedecer a una filtración interesada. ¿Por parte de quién? Del gobierno, cómo no, siempre el gobierno. Efectivamente, y más por declaraciones como estas. Tenemos los canales y los instrumentos adecuados para analizar esta operación cuando se oficialice la propuesta por parte de la empresa emiratí, y a partir de ahí es donde empezaremos a ver precisamente cómo somos capaces de conseguir mantener esos intereses estratégicos de España, en este caso en Naturgy, y en un sector, además, no solo es la empresa, es un sector particularmente importante hacia adelante, donde tenemos que ser capaces de conservar ese esfuerzo inversor en las próximas décadas. Claro, el ministro de Economía Cuerpo, que es el que escuchamos desde Washington, ha dicho que hay que proteger los intereses estratégicos, pero es que fíjate, claro, habla de, tenemos herramientas, no está hablando de la acción de oro, que le permitiría al gobierno vetar la entrada de los emiratíes, ¿no? Incluso otra opción, la de la entrada del Estado en la empresa, como en el caso de Telefónica, es decir, de todos los españoles, que es lo que le ha pedido Errejón desde Sumar esta misma semana al gobierno, que nada de buscar otros inversores si no les gustan los emiratíes, no, que con el dinero de todos. Esto es un peligro porque el gobierno tiene la excusa perfecta para volver a renacionalizar empresas que, bajo la excusa de que son estratégicas, que es un invento del gobierno porque cualquier empresa puede ser calificada como tal, pues hacen uso de nuestro dinero para entrar en empresas que hoy por hoy son privadas. Atención a este tipo de informaciones porque ya han entrado en Telefónica y no podemos descartar un nuevo asalto a este tipo de compañías. Hablando de asaltos,
Yo es que hablo de asaltos y de robos y me acuerdo de La Casa de Papel y al final pues pedimos la banda sonora. Otra noticia de la semana y que tiene que ver con el fabricante de trenes español Talgo. Bueno, el problema ya no es con Ouigo, aunque también, porque el ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue hablando de esa compañía francesa, sino que ahora hablamos del grupo húngaro, el Magyar Wagon, que quiere comprar Talgo, pero al gobierno no le gusta la idea. Nos empezaron diciendo que, claro, que Víktor Orbán, el presidente de Hungría, tiene una relación cercana con Putin, pero es que esta semana las pegas han ido a más. Puente dijo el lunes que la entrada de esta empresa plantea dos problemas principalmente. Uno geopolítico, por el que acabamos de decir, por esas vinculaciones con Vladimir Putin, y otro de capacidad, porque dicen que en Hungría no hay fábricas que tengan más tecnología que en España y eso aquí ya tenemos un problema de producción. Por eso y por tratarse de nuevo de un sector estratégico, dicen que prefieren una empresa española. Yo creo que esa alternativa se puede constituir incluso sin el auspicio del Gobierno de España, pero si hubiera que auspiciarla, bueno, pues valoraríamos eso. ¿Y quién podría liderar esa operación? No puedo decirlo. ¿Una empresa española? En eso estamos. En eso estamos, así que buscan una contraoferta española. ¿Qué obsesión tiene este gobierno por entrometerse en la vida de las empresas, con lo bueno que es, que funcione el mercado, inversión pública, inversión privada, que haya empresas interesadas en empresas españolas? Ya está, que dejen operar al mercado libremente, pero oye, el gobierno se resiste, así que veremos qué pasa con esa información sobre Talgo. Y lo que sí hemos visto, Leticia, esta semana es que el Ejecutivo quiere que se aplique sí o sí su ley de vivienda, la ley precisamente que explica un gran problema, el gran problema inmobiliario que existe en este país, con todo tipo de intervencionismos y control de precios. Sí, eso es lo que se ha venido a llamar topar el precio de los alquileres. A mí no me gusta, prefiero hablar de limitar, de poner un precio máximo que no lo pueda elegir el propietario de manera privada, vamos, intervenir en el mercado del alquiler. Pues bien, el gobierno quiere condicionar una parte del presupuesto de vivienda a las zonas que declaren problemas de tensión de precios. Así de bonito lo vendía la cadena SER, pero yo lo traduzco. Esto es un chantaje como una catedral. Puro chantaje. Es decir, que si las autonomías no dicen que tienen un problema, si no declaran zonas tensionadas, que es lo que permite limitar los precios, no van a recibir parte del presupuesto que tiene como fin solucionar ese problema. Fíjate, dice el Ejecutivo, si no hay tensión, no hay financiación, se te cierra el grifo. Lo que quieren es exprimir el artículo 18.5 de la Ley de Vivienda, que dice que el Ministerio puede desarrollar un programa específico para esas zonas de mercado tensionado, y hay 3 líneas de actuación para colaborar. Dicen diseño y adopción de medidas de financiación, y aquí está la clave, ¿no? Hay ayudas públicas específicas adicionales dentro de este plan de vivienda. ¿Y qué dice el gobierno? Bueno, pues si no queréis ser una zona tensionada, aplicando nuestra ley, os vais a quedar sin dinerito. Esto es un chantaje, como bien acabas de explicar y como Shakira. Bien comenta Shakira en esta canción, pero que no se dobleguen las comunidades del Partido Popular, que han anunciado que no van a aplicar controles de precios. La solución al problema de la vivienda no tiene nada que ver con la financiación pública, con programas estatales, no tiene nada que ver con la ley de vivienda, no tiene nada que ver con los límites de precios que se han aplicado durante más de 2000 años de historia y han fracasado siempre y en todo lugar. No tiene nada que ver con ninguna de las medidas intervencionistas, socialistas que ha puesto en marcha este Ejecutivo. La solución al mercado de la vivienda es fomentar la oferta, y allí donde funcione mejor el mercado, más se contendrá el precio y antes llegará la solución. Nada que ver, por lo tanto, con este tipo de cuestiones. Pero por lo que veo, el chantaje va más, porque si hablamos de la declaración de las zonas de bajas emisiones, pues de nuevo en el epicentro el ministro de Transportes con nuevos chantajes encima de la mesa. No te lo digo yo, te lo va a decir él. Como ejemplo, antes de la entrada en vigor, la de Alicante, que era una gran iniciativa, 8 kilómetros cuadrados de zona de bajas emisiones. Pero claro, luego ha dicho el alcalde Barcala, no, pero no vamos a sancionar. Entonces no sirve de nada haber definido la zona de bajas emisiones, ¿no? Desde el Ministerio de Transporte no tenemos una capacidad para obligar a nadie. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Bueno, pues utilizar la técnica del palo y la zanahoria, o si lo preferimos más la zanahoria que el palo. Aquellos ayuntamientos que se comprometan con la descarbonización, pues van a contar con un apoyo mayor del Ministerio.
¿Cómo? Pues en forma de financiación para renovación de flotas, etcétera. Los que no lo hagan, pues no les daremos ayuda, ¿no? O sea, que está llamando burros a los ayuntamientos también con esto del palo y la zanahoria, a los que no comulgan con su manera de hacer política. Claro, lo que pone como ejemplo Óscar Puente esta semana ha sido lo que ha hecho el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, su alcalde, que es del Partido Popular, que efectivamente ha puesto una zona de bajas emisiones, pero no pone sanciones. Entonces, claro, lo que dice Óscar Puente es que esto no sirve para nada, lo que quieren es que nos multen, ¿no? Y que, bueno, pues dice que muy a su pesar, aunque hay una ley de cambio climático, no se están implementando las zonas de bajas emisiones, o por lo menos como a él le gustaría. Así que si no implementas, zasca, pues tampoco te voy a dar dinero. Palo, eso es una vez más soborno, chantaje, coacción por parte del Ejecutivo, en definitiva. Terrible. Pero tenemos más, Leticia, porque ¿qué pasa con los maquillajes estadísticos del Ejecutivo? Ya sabes que aquí en Es Radio y en Libertad Digital nos fijamos mucho en esto, en la falta de transparencia a la hora de dar los datos de fijos discontinuos en periodo de inactividad, y nos fijamos mucho en esa mentira, porque desde el Ministerio de Trabajo nos han prometido durante meses que nos iban a dar los datos, aunque fuera complicado, nos lo iban a dar, pero es que no nos lo quieren dar. La última excusa es otra, porque aquí el discurso va cambiando, ¿no? Lo último era que estos datos están a disposición de todos, porque podemos ir al INE, a la encuesta de población activa, y de ahí los sacamos, que es de donde los suele sacar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero es que resulta que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, harta de esperar esa publicación de los datos oficiales, que haría subir la tasa de paro, lleva 2 años buceando entre la estadística. Pero lo de bucear es literal, ¿eh? O sea, es un trabajo heroico. Han tenido que recurrir a 3 fuentes diferentes para llegar a algún tipo de conclusión. ¿Han recurrido a qué? A la EPA, del Instituto Nacional de Estadística, a la afiliación a la Seguridad Social y también a los datos del SEPE, a los Servicios Públicos de Empleo, donde no hay un denominador común. Así que imagínate cómo se han tenido que exprimir el seso para llegar a las conclusiones. Bueno, si recurren además, han decidido recurrir a la muestra continua de vidas laborales, que es un dato que da el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, y concluyen que en 2022, porque esta es otra, nos dicen, los datos de 2023 no tenemos acceso porque no nos lo han publicado unos sí, otros no. Entonces, bueno, vamos a ir para atrás, llegamos al 2022. En 2022 hubo 1,42 millones de contratos fijos discontinuos, de los cuales casi 753.000 estaban en la inactividad. Pero se han encontrado con que algunos, mientras están en ese periodo de descanso laboral, en el contrato fijo discontinuo, sin embargo tienen otro empleo, tienen otro contrato. Así que hay que descontar 237.000 que tienen un emparejamiento laboral. Y de esa manera salen 518.000 personas que no tienen ningún tipo de relación laboral. Este dato dista mucho del último dado por Yolanda Díaz, que era de 55.300 fijos discontinuos inactivos. Es verdad que se refería al 2023 y decía que su fuente era la EPA. Pero Díaz, esta semana, pues no se debió enterar bien y ha salido a celebrar lo del FEDEA. Aclara que, en fin, que estos datos son los que señala la EPA, que como saben ustedes, en términos de inactividad, como preguntaba el Partido Popular, son 55.300, parados fijos discontinuos, que es otro concepto, al mes anterior, que es variable, son 64.100, y tenemos un total de 571.000 fijos discontinuos en España, de un mare magnum de 18 millones de trabajadores y trabajadoras. Bueno, esta es una cosa es la realidad estadística, lo que señala FEDEA en su estudio, que está muy bien elaborado, con datos oficiales, que multiplica por 10 los datos oficiales del Ejecutivo. En números redondos, la tasa de paro oficial en España rondaría, en caso de contar a estos fijos discontinuos que no están trabajando y que por lo tanto deberían ser calificados como parados, entre el 15 y el 16%. Esa es la tasa de paro real en España frente al 11-12% que vende el gobierno. Aquí además estamos mezclando churras con merinas, es lo que ha hecho Yolanda Díaz, porque ese dato que dio ella de los 55.300 se estaba refiriendo al 2023, como hemos dicho. FEDEA no ha podido analizar el 23, sino el 22, y lo que hizo Yolanda Díaz referente al 2022 fue dar un dato de los 400 y pico mil. Entonces FEDEA dice, bueno, a lo mejor puede estar dentro del margen de error de lo que decimos nosotros de 518, analizando los del 22. Vale, puede ser, pero ¿por qué cambian de repente la metodología? Ahora el gobierno se fija en la EPA un año después. Te digo una cosa, importantísimo, y sobre esto le vamos a preguntar el mes que viene, lo digo por si alguien está preparándose, al secretario de Estado de Empleo cuando dé los datos del paro. Uno de los investigadores de FEDEA, Florentino Felgroso, nos ha dicho esta semana que la EPA
EPA, es la fuente principal a la que recurre el gobierno, que dice que todos podemos conocer ese dato, es que tampoco es fiable. Para las tasas de baja por inactividad que se han multiplicado por 2, bueno, no tiene sentido, ¿no? Es decir, que tampoco está captando bien la EPA el fenómeno de la inactividad y menos de los fijos continuos y menos los de actividad aún que los de actividad, ¿no? Qué raro el gobierno engañando, falseando, mintiendo también con los datos del paro. España líder absoluto en datos de paro a nivel de la Unión Europea, a nivel de la OCDE. Ese es el gran legado de Yolanda Díaz, el gran legado del gobierno de Pedro Sánchez, o uno de los grandes legados en materia económica. Leticia Vaquero, muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguiremos informando la próxima semana. Claro que sí, si me invitas.